Buen día familia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un programa más Así es. de día jueves Jueves. ya. Ya Ya estamos cerca del fin de semana, la verdad que está pasando volando la súper semana. rápido pasó esta semana, así es. Un clima Inestable, inestable. Este sin es el duda. verdadero inestable, ¿sí? Sol, lluvia, frío, calor, no sabemos cómo está. Así que bueno, tratando de pasar la lluviecita de ayer Sí, que vino para regar un poco, en sí. algunos lugares hizo algún problemita, ¿no? Sí, pero acá sirvió bastante. Acá sirvió. Bueno, hoy en un programa súper especial porque vamos a tener una invitada de lujo con quien ya nos vamos a estar conectando a ver si podemos verla. Una vez que la veamos, ahí está. Hola Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todo el mundo. Bueno, estamos con Viviana Postay, quien tiene una experiencia en todo lo que es gestión Así es. educativa, directivos, ella fue directora, aparte es profesora, es especialista en educación educativa y conducción de instituciones. Es magíster en investigación educativa también, que es súper, súper importante para, sobre todo, cómo podemos ir programando la institución educativa. Sí. Así que bueno, a ver, Viviana, gracias primero que nada por estar con nosotros, gracias por unirte a esto que es Buen Día Familia. Esta es una radio que, un multimedio, porque tenemos radio, FM, tenemos, bueno, la parte de stream con YouTube, que funciona dentro de una institución educativa. Así que nos interesa de sobremanera tu mirada y lo que puedas llegar a contarnos y decirnos y darnos también como sugerencias. ¿Cómo ves la educación en este momento en nuestra Argentina? Bueno, es un momento complicado para la educación en Argentina. Primero, bueno, qué hermoso estar en una escuela, ¿no? Una escuela que tiene una institución educativa que también tiene su propio medio de comunicación, me parece fantástico. En relación a lo que me preguntabas, es un momento complicado para la educación argentina. A nosotros nos ha costado y nos sigue costando mucho compatibilizar la expansión de la escolaridad, es decir, que la matrícula y la posibilidad de llegar cada vez a más chicos es algo que nos sale bien. En el concierto de los países latinoamericanos, ahí encabezamos, nos sale muy bien esto de tener más chicos adentro del sistema. Lo que no nos sale tan bien es qué pasa con los aprendizajes. Los resultados de los aprendizajes son los que nos brindan una alerta importante. Si vos pensás que hoy, tomando una corte, solamente 10 de cada 100 chicos, según un informe de Argentinos por la Educación, que sigue muy de cerca estas cuestiones, llegan al último año de la escuela secundaria en tiempo y forma. En tiempo, o sea, sin repetir, sin sobreedad, ¿sí? Sin quedarse de años, sin deserción, y en forma con los aprendizajes de lengua y de matemática que corresponden. Un número muy bajo que varía en las distintas provincias, ese es el promedio general, pero aún en las provincias que tienen eh, chicos pertenecientes a un sector social más alto, que la media del sector social de pertenencia de los chicos es más alto, aún en esas provincias que jugarían con esa ventaja, los números son bajos. Entonces estamos en un momento, a mí no me gusta usar la palabra crisis. No me gusta usar la palabra crisis porque yo tengo más de 30 años de antigüedad en el sistema y desde que empecé a estudiar se usa la palabra crisis, entonces me parece que está vaciado de sentido completamente hablar de crisis. También si terminamos diciendo esto, viste que a veces nos gusta citar a los chinos, ay, porque crisis es oportunidad. No, me parece que ya es un cliché del que hay que salir para poder ponerle el punto claro a cuáles son los objetos, digamos, de la problematización, para poder problematizar. En este caso, la no compatibilidad entre la expansión de la escolaridad y los resultados de aprendizaje es un punto en el que nosotros estamos teniendo dificultad para compatibilizar una cosa con la otra. Hace rato esto hace rato. No es algo del último momento, no es algo de la última década, no se puede ni siquiera adjudicar a un signo político específico, sino sería muy sencillo.
y uno diría esto tuvo que ver con tal signo político, salido tal signo político se acaban los problemas, pero no. Son problemáticas que tienen una larga duración y de esa forma tienen que ser estudiadas con seriedad. Ese sería como una problemática donde un sistema, el sistema logró contener a la alta mayoría de los chicos, por no decir casi el 100%, en primaria PISA el 100%, en secundaria es más bajo, sin lograr los aprendizajes correspondientes. Después tenemos todo otro conjunto de situaciones como para estar pudiendo problematizar si querés que te siga contando. Eh, Me parece una mirada súper interesante y sobre todo esto de salir un poco de los clichés que decís vos, ¿no? Porque enseguida encontramos la excusa para justificar el momento que estamos viviendo. Pero me gustaría que nos enfoquemos cómo salimos de esto. Porque para excusa ya está, ya sabemos dónde estamos. ¿Cómo hacemos para salir de este momento? Mira, yo estaba el otro día en un espacio donde estaba un pedagogo muy importante que es Mariano Narodowski, y Mariano Narodowski decía, hay que asumir que a las élites argentinas no les interesa, no les viene interesando hace rato la educación. Nosotros necesitamos que a la gente, primero a los que están en los espacios de poder no es solamente estar de ministro de educación, hablamos de las élites económicas, culturales, que tengan un interés genuino por lo educativo. Y también, por supuesto, la gente del común, ¿sí? Si no existe ese interés genuino, nosotros vamos a seguir con serios problemas de financiamiento y cada vez más bajas las porciones del PBI que se dedican a la educación y la forma en que esto llega a las distintas provincias. O sea, para resumir, tenemos primero un problema de financiamiento. No podemos dejar de decir que el primer problema es de financiamiento, que el primer problema nos habla de cargos docentes y de equipos de conducción cuya paga no está acorde a lo que se está exigiendo. Esto es fundamental. Tenemos una situación donde cada vez cuesta más cubrir los cargos directivos, cuesta encontrar gente que quiera ser, y gente formada, gente que lo busque como espacio para la mejora de la calidad educativa, que quieran estar en los equipos de conducción y quieran estar al frente de las escuelas. Hoy el cargo directivo es un cargo muy golpeado, es un cargo donde primero la diferencia de salario no alcanza a marcar ese diferencial que haría, bueno, yo estoy acá porque ya hay como una diferencia de salario relevante y seguimos teniendo una legislación profundamente piramidal, donde si bien hablamos en nuestras capacitaciones, vos sabés que yo trabajo mucho en capacitación de equipos directivos, ¿no? Hablamos en nuestras capacitaciones del liderazgo distribuido, del liderazgo colaborativo, de la importancia de incluir lo colectivo en la gestión. No tenemos que olvidar que la legislación continúa siendo profundamente piramidal y en lo que refiere a responsabilidad civil, el director, la directora son responsables de todo lo que pasa en su escuela. Y de todo es de un chico que hizo una estupidez y jugando tiró a otro por la escalera, pongamos por caso. ¿Sí? Ni siquiera quiero nombrar cosas más agresivas o de violencias que nos están atravesando en las instituciones escolares. Pero ponele el caso de un juego. Están jugando dos, uno tira al otro por la escalera. Ahí la responsabilidad civil sigue cayendo sobre ese director. Entonces, cuando uno va al concierto de decir, bueno, a ver cuáles son los intereses para ocupar un cargo de conducción, y se pone complicado y nosotros necesitamos comillas, si me permitís la expresión, a nuestros mejores hombres y mujeres, por supuesto, en los equipos de conducción, como directores, como directoras al frente de las escuelas. Y lo que está habiendo es un decir no, esto no me interesa, es demasiado problema para tan poco salario, pongo en riesgo mi propio patrimonio, pongo en riesgo mi prestigio. O sea, en esa situación donde tenemos cargos vacantes
o gente que los ocupa de manera interina los cargos, pero cuando llega la hora de los concursos de ascenso dice no me voy a presentar, es una cuestión fundamental. Porque en realidad vos parame porque yo soy de hablar, viste, por ahí es difícil. Vos deténganme, No, gente, no, con las vos preguntas. seguí porque estamos por enganchar Deténganme ahí. porque es un tipo de personalidad donde vos está bueno que me detengan, ¿sí? Bien, bien. Em, Te decía yo que está comprobado que la relevancia que tiene esto que Claudia Romero y otros especialistas le llaman el factor director a la hora de ver qué pasa con las poblaciones, con las escuelas más vulnerables. Por ejemplo, mientras más vulnerable sea la población de una escuela, mientras los chicos más pertenezcan a un sector social más bajo, el factor director, es decir, que exista un buen director, que esté formado, que ese director tenga continuidad, antigüedad, que esté en la misma escuela hace mucho tiempo, impacta de forma decidida en los aprendizajes de esos chicos. Nosotros a veces suele existir una mirada corriente respecto de que, bueno, el director está ahí sentado en el escritorio y no hace nada. No sé qué hace, llena papeles. En realidad es el rol este de liderazgo, de conducción de la institución educativa, es profundamente determinante en lo que pasa en esa escuela. Y mientras más humildes sean esos chicos, más determinante es. Cuando vos ves los factores que impactan en que en una escuela haya buenos aprendizajes, el primero es el docente que está a cargo de esos chicos y el segundo es el director. Fíjate vos qué fuerte que el segundo podría ser la infraestructura, podría ser la tecnología, podría ser como muchas cosas. Y yo te estoy diciendo que el segundo es el director. Entonces, hay que por ahí desarmar una visión en la cual el director está visto exclusivamente como un burócrata sentado en un escritorio tomando café o mate todo el día haciendo nada. Es un tipo de trabajo sumamente complejo, el de la gestión, hoy más que antes, sin lugar a dudas, cada vez más, que implica la necesidad de volver a repensarlo al rol y otorgar a los equipos de conducción un par de nortes para que no se pierda el foco, ¿no? Viviana, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuáles serían las características, según tu mirada, de un director? Porque tiene que hacerse cargo de la gestión y es... De un buen director, Sí, digamos. de un buen Sí. director, exacto, bueno. Cuando ya está en el cargo o antes de tomar el cargo. A ver, eh, hay distintas formas de llegar en nuestro sistema educativo a la dirección. Uno puede ser por elección o por capacidad a través de un examen, ¿no es cierto? Por puntaje. Eh, no importa, soy director, estoy como director de una institución educativa. Hay Sí, que a ver, estudiar. Primero hay bien. que estudiar. Vos siempre tenés que estar actualizado. La primera legitimación, vos sabés que hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad ya la tenés frente a tu equipo docente porque sos el director. La ley dice que sos el director. Bien. Pero la legitimidad, que tiene que ver con esa construcción de donde tu equipo docente, toda la comunidad educativa, los estudiantes, las familias, te van a estar reconociendo, ese reconocimiento que se te otorga, la legitimidad se tiene que construir. Y la primera forma de construir legitimidad, aunque tengamos o estemos bombardeados por cuestiones de gestión emocional y la empatía, la primera forma es el saber, la primera forma es el conocimiento. Yo no puedo tener un director que no esté actualizado en cuestiones fundamentales de lo pedagógico, de la normativa, de cuáles son las teorías, de lo que está pasando en las escuelas. Lo primero es el conocimiento, lo primero es el saber. Entonces, porque por ahí ponemos mucho énfasis en lo emocional, que no voy a decir que no es importante, después si querés vamos para ese lado, pero en realidad podemos llegar a construir, con las mejores intenciones emocionales podemos hacer grandes daños, ¿sí?
con las mejores voluntades o con el mejor buenondismo, podemos hacer grandes daños. Entonces a veces decimos, bueno, pero está la voluntad de este director de ayudar. Yo descuento que está la voluntad, si no, no estaría en el cargo. Ahora, tenés que tener mucho más que la voluntad, tenés que tener formación y formación continua. No me formé cuando hice el profesorado, pongamos por caso de matemática, allá lejos y hace tiempo, o el profesorado de educación inicial, allá lejos y hace tiempo, sino que tu formación tiene que ser continua, sistemática y adecuada a lo que está pasando en el momento. Es decir, que lo primero, la formación, no descuidar nunca la formación, y tu primera legitimidad pasa por ahí. En segundo lugar, entender que en la gestión directiva hay una cuestión de foco donde lo primero es el equipo docente. No quiere decir que, porque cuando vos lees la literatura canónica se trabaja, te dice, bueno, el director trabaja con todos. Sí, por supuesto, sabemos, con los estudiantes, con las familias, con la comunidad, con lo externo a la escuela. Pero primero es el docente, lo primero es el equipo docente. Porque si vos no construís un equipo docente que tenga ganas de quedarse en tu escuela, primero tienen que tener ganas de quedarse en tu escuela, porque el sistema tiene, en el sistema hay mucha movilidad y está demostrado que aquellas escuelas que tienen equipos docentes estables, o sea, una mayor estabilidad del equipo docente, impacta de forma positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Y si vos tenés docentes que todo el tiempo están cambiando, yendo y viniendo, porque en realidad no ven la hora de irse de tu escuela, porque la gestión es opresiva o no es posibilitadora, ¿sí? Y ahí vamos al tercer punto, ¿no? Esto de poner el foco primero en el docente. ¿Qué decimos de una gestión posibilitadora? Tiene que ser una escuela donde vos sientas que creces como profesional, creces como profesional. Hay nuevos desafíos, aprendes nuevas cosas, ¿sí? Por supuesto se te respeta. Yo estoy tratando de salir de cuestiones que ya sabemos, me van a decir, sí, bueno, pero el director primero tiene que respetar al docente. Sin duda, parto de que sí, parto de esa premisa. Pero después tenemos la necesidad de que ese docente se sienta realizado profesionalmente en tu escuela. Si no se siente realizado profesionalmente en tu escuela, si no siente que ahí hay desafíos, posibilidades de hacer cosas nuevas, que se le reconoce que si él está trabajando de una forma innovadora en su aula, esa innovación después va a ser socializada, se va a reconocer, se va a pensar de qué forma puede llegar a otros docentes, a otras áreas, si es de primer ciclo, ver cómo podemos pensar que todos los docentes de primer ciclo vayan por ahí. Si vos sentís que estás en soledad, vos docente, estás en soledad en tu aula, nadie te mira nunca, no te miran ni para bien ni para mal, no te miran. Y si te miran siempre para mal, ni te cuento, ¿no? Pero el no mirarte o el ninguneo son cuestiones que hacen que vos realmente tengas ganas de irte a otra escuela. También tiene que ser un director que esté protegiendo a su equipo docente. No podemos tener directores que lo primero que hacen es escuchar al papá y la mamá enojado mientras ese profe, esa maestra camina por los pasillos y no tiene idea. O sea, ese tipo de ninguneo al docente es peligroso. A veces confundimos esto de, bueno, yo tengo que atender, viene una mamá y la tengo que atender. Por supuesto que la tenés que atender. Pero si esa mamá lo que viene es a tirar un container de basura sobre esta maestra de tercer grado que le parece que no está haciendo bien las cosas, bueno, primero tiene que tener una reunión con la maestra de tercer grado. Primero tiene que poder dialogar con la maestra de tercer grado. No sos vos, director, el que empieza a actuar, porque hay un delgado límite ahí entre terminar actuando como alguien que escucha a las espaldas de, y después, bueno, yo vengo y te transmito, voy y te transmito, director, voy a la maestra de tercer grado y le digo, vos sabés que estuvo la mamá de fulanito y se quejó de vos. Es una cosa que genera en el docente la imagen de, ¿y por qué no me llamaste? ¿Y por qué yo no pude hablar con la mamá de fulanito? Entonces, ese director empieza a construir una información de forma fragmentada, cuando en realidad lo primero ahí es decir, ¿cómo no? Vamos a armar una reunión primero con la maestra.
de tercero. Si después de que en esa reunión usted papá, usted mamá, no quedó satisfecho, después podrá hablar con el director. No puede ser el director el primer eslabón de la cadena de quejas, porque desarmas todo lo que es una estructura de autoridad que en la escuela es súper importante sostener, súper importante. Y a veces eso no está tan claro en las instituciones educativas. Viviana, la gestión del director pasa por lo que es el cuerpo docente en la conducción, diríamos, ¿no? Vos decías que el director es el segundo eslabón y los docentes el tercer eslabón. ¿Cómo logra el director esa relación con los docentes para que se dé esta característica tan importante para el funcionamiento de la institución? Voy a decir una cosa muy sencilla que a veces es dejada de lado. Tiene que haber un gran aprovechamiento de los espacios de reuniones de personal. Esos espacios de reuniones de personal donde uno se encuentra, no puede ser una lectura de avisos parroquiales, ¿sí? Tal día tal cosa, para eso basta un correo electrónico. Esos espacios son espacios que se trabajan. Vos sabés que yo hago mucha consultoría con equipos directivos, ¿sí? Trabajo en uno a uno con los directores y pasa que muchas directoras o directores te encuentran con eso de, bueno, no sé qué hacer con la reunión de personal o en la reunión de personal va a ser leer todo este conjunto de avisos. Ese encuentro, o tomar mate y nos divertimos y tomamos mate. No digo que esté mal tomar mate y que haya un espacio de distensión, pero en ese espacio se juega muchísimo tu liderazgo. El liderazgo del director se juega muchísimo en ese momento donde tiene a su equipo docente en una reunión de personal, en un programa de formación situada, como los que puede estar marcando los ministerios de algunas provincias. Se juega un montón tu trabajo y la manera en que sos percibido. Se tienen que preparar esas reuniones y siempre, siempre tienen que tener un costado formativo. No son lecturas de avisos parroquiales, no son rondas de mate y tampoco son un espacio de catarsis colectiva donde todos nos ponemos a contar que no aguantamos más a Facundito de 5º año por las cosas que hace. Son espacios de formación, siempre tienen que... Esa agenda de la reunión de personal, que no es tan fácil de armar, es una agenda que tiene que tener un componente de formación para que tu equipo docente dé ahí un pasito más en lo que refiere a conocer cuestiones importantes. Siempre hay un propósito que es formativo. No es que vos te parás como director y decís, bueno, este va a ser el propósito formativo. No hace falta, pero tiene que haber un propósito formativo. Ahí se tiene que estar discutiendo una teoría, se tiene que estar viendo un documento de la política pública, se tiene que estar trabajando con este autor que nos parece importante, se tiene que estar leyendo este texto o tenemos que estar viendo este video de esta pedagoga que nos permite pensar tales. Siempre tenemos que estar introduciendo un concepto nuevo, siempre por supuesto en diálogo situado con lo que pasa en mi escuela, no es algo de vengo de arriba para abajo y desembarco con cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa en mi escuela. Pero si en mi escuela el director es un gran observador, tiene que estar mirando permanentemente, tiene que estar escuchando, tiene que estar paseándose por los pasillos. A veces algunos profes dicen, y no sé qué hace, camina por los pasillos, pero buenísimo que camina por los pasillos. Buenísimo, ¿qué hace? Está mirando, es parte de su función. Tiene que mirar para después poder analizar y tener elementos. El mirar no es solo la observación de clase tradicional, que hay que hacerla, que nos cuesta encontrar tiempo para realizarla porque nos desborda la cantidad de cuestiones que hacemos, pero tenemos que estar pudiendo mirar por los pasillos y poder estar leyendo. No podemos tener directores y directoras que nunca se acercan a un recreo, por ejemplo. Vos tenés que ver qué pasa en los recreos. ¿Qué pasa en los recreos con el personal que está a cargo de los recreos? Sean las maestras de primaria, sean las preceptoras de secundaria, los auxiliares, lo que fuese
el miembro del equipo docente que esté a cargo de los recreos, cómo se dan las relaciones entre los chicos, si vino una mamá a traerle a uno el sanguchito que se olvidó. Nosotros tenemos que estar mirando todo el equipo de conducción. Y a partir de allí se construye la agenda de esas reuniones de personal. Entonces, lo primero es el aprovechamiento extremo, mira el término que te voy a dar, de esos espacios que no son muchos. Siempre hay que estar ganando esos espacios, porque en general en las provincias suelen estar esta normativa. En el trabajo que yo hago de consultoría personalizada, veo que hay mucha diferencia en las provincias entre esto. Pero a veces en algunas provincias es difícil decir, bueno, en esta jornada o pedir una jornada para trabajar con los docentes tal cuestión. Entonces, aguzar el ingenio, agudizarlo y pedir por ahí media jornada, ver en qué momentos podemos estar, más allá de los espacios fijos que nos plantean los distintos ministerios provinciales, podemos estar trabajando con nuestro equipo docente cuestiones fundamentales, y a partir de ahí se construye lo que los autores hoy le denominan comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje nos habla de un grupo que está cohesionado y que aprende más allá de las individualidades o de una escuela no puede estar sostenida sobre el hecho de que el individuo tal, este profe, esta profe, haga todos estos cursos y esta no haga. La construcción de la comunidad de aprendizaje nos permite hablar de la circulación de saberes y de poder armar un espacio que lo lidera el director, lo lidera el equipo de conducción, donde estos saberes circulen y aquello que Flavia Terici le decía, los saberes informulados, ¿sí?, se puedan transformar en los saberes informulados de la docencia, ¿no?, en diálogo con los grandes expertos, con los grandes especialistas, y poder ver qué está pasando ahí, ¿no? Viviana, normalmente, bueno, sos conocedora de las provincias, pero los ministerios largan estos espacios de formación obligatorios, donde se abarcan temas muchas veces, según mi interpretación, sin tener mucho conocimiento de lo que pueda pasar en lo institucional, ¿sí? Se largan temas generales y en toda la provincia hay que tratarlos de la misma manera. Eh, Estos espacios que vos hablás de jornadas institucionales, ¿cada cuánto es necesario generar ese momento? En un lugar, primero lo que vos decís, la política pública lanza sus jornadas con temas que son propias de la agenda de la política pública. Bienvenido sea que nos dan esas jornadas, porque durante un tiempo largo no había. Yo tengo 30 años de antigüedad y, bueno, bienvenido sea que la política pública lea que en esta provincia es súper importante, no sé, trabajar convivencia escolar, y en convivencia escolar trabajar acuerdos escolares, y que el director inteligente va a poder utilizar ese espacio para llevarlo hacia donde lo necesita su escuela, para llevarlo hacia donde, ¿sí? Va a poder trabajar y estar trabajando con esto que nosotros le decimos los intersticios, ¿no? Los intersticios. Y vos decís, no, pero no tiene nada que ver con mi escuela. Yo, en general, los temas estos, mientras más abiertos sean, si uno dice convivencia escolar, acuerdos escolares, es difícil pensar una escuela que no tenga, hoy por hoy, problemas de convivencia. Pero uno dice, bueno, pero yo también necesito un momento donde podamos hablar qué está pasando con, no sé, con las didácticas específicas y con la relación con las familias, pongamos. La relación con la familia. Bueno, la relación con las familias ocupará un tiempo de esa jornada, y el director inteligente lo utiliza ese tiempo. Y trabaja de forma situada a partir de lo que la política pública establece. Cuidado que a veces se torna, si yo entro a esa reunión de personal y digo, por ejemplo, bueno, tenemos que trabajar esto que nos manda la provincia y que en realidad para mí no tiene nada que ver con lo que nos pasa, uno ya entró con un -10 a la reunión, porque después no es, digamos, una estrategia lúcida en lo que refiere a la conducción, ¿no?
porque después uno tiene que remontar eso. Y después, no, y si vos nos dijiste que esto no importaba, y si vos ya nos dijiste que estas reuniones siempre nos decís que son al vicio porque son impuestas, después hay que remontar ese tipo de clima emocional que uno va generando. El clima es el impacto que tiene, la forma en que habla el director a su equipo docente en lo que refiere a ese clima emocional, si vamos a tener ganas o no vamos a tener ganas de hacer ciertas cosas, es enorme. No es lo mismo el impacto de el docente que tiene 3 horas de historia, ponele, ¿sí? O la maestra de primer grado, a el impacto de lo que genera, de lo que transmite la directora y el director de escuela. Entonces, yo ahí haría, pondría, digamos, una alerta en cierto tipo de discurso que nosotros podemos ser críticos, está bueno, no necesitamos de directores sumisos a la política pública totalmente, que agachen la cabeza, pero sí necesitamos la inteligencia de pensar que ese equipo docente trabaja en un sistema educativo. El sistema educativo tiene un conjunto de reglas y de normas, y esto hay que poder trabajarlo con el docente, donde, te lo voy a decir muy sencillamente, si a un docente de, pongamos, de educación artística, de música, no le gusta cierta, y bueno, no sé, tendrá su taller en su casa, pero trabajar dentro del sistema con diseños curriculares que marcan ciertos contenidos, y es bastante distinto a tener mi taller de enseñanza de la música en mi casa, y es algo que siempre tiene que estar pudiendo tensionar en el sistema educativo. Hay obligatoriedad, hay gradualidad, hay diseños curriculares, hay toda una serie de cosas que para armar equipo lo tenemos que tener súper claro, porque si no, tal vez ese no sea nuestro lugar. Tal vez nuestro lugar sea tener nuestro taller independiente donde enseñamos o música o un taller virtual donde enseñamos historia, no sé, lo que a uno le parezca. O ser maestra particular porque entonces trabajo mejor de tal y cual forma. Entonces, lo sistémico a veces cuesta trabajarlo porque estamos con equipos docentes que están atravesados eh, por todas estas situaciones, por violencias, por el lugar de complejo que en este momento estamos teniendo en la relación con las familias, o esto que decimos que yo hablo siempre de la autoridad de los adultos. Te paso el chivo, el 28 del 11, 28 de noviembre, ahora prontito vamos a estar acá en Córdoba, en Casa Fader, hablando sobre la autoridad de los adultos, así que se pueden inscribir, merendar conmigo, la gente que esté en Córdoba, así que bienvenidos sean. Buenísimo, Entonces, está pasado, están todos invitados. Sí. todos invitados, buscan en mis redes los datos, la información, el formulario, así que está todo el mundo invitado. Pero Vivi, entonces, sí, te me escucho. gustaría preguntarte cómo ves lo pedagógico hoy en día y la influencia de la tecnología. Primero hemos salido, o ya deberíamos haber salido, de un lugar ingenuo donde creíamos que las tecnologías digitales eran las que, sinónimo de innovación educativa. Ese es un lugar ingenuo que después de la pandemia ya deberíamos haber abandonado. Porque en la pandemia quedó claro que los chicos reclamaban el contacto con su maestra, con su docente, con sus pares, o sea, con los otros compañeritos, ¿sí? O sea, quedó claro que una computadora, esto que estamos haciendo nosotros ahora, no alcanza para nada, por lo menos en los niveles obligatorios del sistema. Después, si queremos discutir nivel superior, universidad, son 2 mangos aparte. Pero cuando nosotros estamos pensando en niveles obligatorios del sistema, jardín, primaria y secundaria, esto que nosotros estamos haciendo ahora con la compu, ustedes y yo, no alcanza para nada. Los chicos necesitan esa cercanía física, emocional de sus docentes. Entonces, para mí, este juego de ciencia ficción donde nos van a reemplazar las computadoras o la inteligencia artificial nos va a reemplazar, para mí no deja de ser eso más que un juego de ciencia ficción, ¿no? Entonces, esa mirada ingenua de las tecnologías son lo innovador, son todo lo que está bien, ya lo tendríamos que haber dejado de lado. Lo que no quiere decir volver a la mirada donde cualquier cuestión de tecnología digital
es negativa, la escuela la tenemos que armar de una manera fundamentalista, lejos de no tiene que haber una computadora, no tiene que haber... Bueno, y empezar a distinguir que una cosa es una computadora con software educativo y otra cosa es un smartphone cuya lógica, teléfono celular, está preparada, tiene una lógica, decimos, es una lógica económica como la del casino, porque te obliga hace que vos entras a una cosa y de ahí a otra, o sea, destruye el foco atencional, porque apuesta que en realidad tu foco atencional esté disperso, porque de esa manera yo te vendo cosas. El te vendo cosas no es solamente te vendo el par de zapatillas que te aparece como publicidad cuando estás queriendo abrir el PDF de lengua y literatura, sino que también te vendo imágenes sobre lo que tenés que ser. Te vendo una imagen donde un trader jovencito dice que gana mucho más, tiene 14 años, tengo 14 años y gano a la semana esta cantidad de dólares que tu papá nunca soñó ganar. Entonces, vende cosas esa mirada de en realidad las plataformas nos van a reemplazar o la escuela es obsoleta. Yo rechazo mucho el discurso de la escuela es obsoleta porque ya se transformó en un discurso obsoleto en sí mismo, ¿no? La escuela se tiene que amoldar a los nuevos tiempos y a veces el amoldar a los nuevos tiempos es que tengamos un holograma de profesor, que ya lo han probado algunas universidades y tampoco tienen resultados positivos. Entonces, cuidado con esas cosas. Estamos en un momento, por ejemplo, crítico para mirar, porque ya están las sociedades de pediatría mundiales, están los especialistas que están diciendo qué pasa con los teléfonos celulares y nuestros chicos, con la infancia, con la adolescencia. Y no es solo el déficit atencional, es un impacto en el insomnio, en las horas de insomnio, altera el ciclo circadiano, en la producción de melatonina, chicos que no duermen, chicos que están cansados todo el día, chicos que empiezan a no poder distinguir la ficción de lo real, un mundo al que, viste, para tomar una red social muy, muy sencillita, ¿no? Pero re sencillita, ponele Instagram. En Instagram todos son más lindos que vos, tienen novios con más plata, se van a lugares de vacaciones mejores, tienen padres más interesantes, porque tiene que ver con esto, con la espectacularidad, ¿no? En el sentido del espectáculo, la vida privada como espectáculo. O TikTok, que una red social que tiene una advertencia, o sea, cuando vos entras a TikTok hay una advertencia que está bueno poder trabajarlo con los chicos, eso es educación digital. Una advertencia que dice que si vos tenés tendencias a conductas adictivas, es probable que TikTok te la fomente. O sea, ¿cómo será esa red social que hasta ha estado obligada a tener esa advertencia en su consumo? Fíjate vos con lo que es porque tiene el escroleo automático. Vos en TikTok no necesita que vos pasa solo de una cosa a la otra, ¿viste? El auto-scroll tiene. Entonces, son cuestiones que ya está probado el impacto negativo. Los especialistas te dicen nada de pantallas en primera infancia, ninguna pantalla, ¿sí? Incluso compu, incluso tablet, te dicen nada de pantalla. Te dicen estire lo más que pueda el primer teléfono celular que va a tener su hijo. Te dicen cuestiones como, bueno, lo que está pasando ahora con los juegos online, el tipo de chicos re chiquitos con problemas de adicción al juego, con ludopatías. Ya no nos podemos hacer los tontos con esas cosas. Ya no nos podemos hacer los tontos. Y decir que esto es el futuro. No, no. A mí esa utopía del futuro, ¿viste? No, yo te cuento el presente. En el presente está pasando esto. Y está pasando esto con nuestros chicos. Nos hacemos los tontos y seguimos diciendo que el teléfono celular es el futuro, o nos damos cuenta que está pasando en el presente con nuestros chicos. Para pensar, ¿no? La verdad. Muy bueno, Sí. muy bueno, Vivi. Mira, en el chat dice Nilce Bravo, buen día familia, buen día Viviana, gracias por compartir un momento con nosotros. Ricardo Velázquez, qué bueno que se hable de esto, es genial poner en discusión estas cosas. Así que bueno, la verdad que la gente que se va aprendiendo, la gente del multimedios que nos está siguiendo en esta charla, la verdad que
uno por ahí analiza cuál es el momento de la educación y cree de que nos pasa a nosotros nomás, y bueno, nos estás contando y lo que nos estás diciendo nos hace ver que es una realidad de la educación, ¿no? No solamente de lo que es hoy para nosotros Sáenz Peña Chaco, sino que es un momento complicado a nivel nacional con estos temas. E internacional, cuidado, e Internacional, bueno, internacional. como Sí, para sí, darle un poquito más de peso es a los comentarios. internacional, sí, es un momento de transición. Yo creo que estamos atravesando un momento de transición. Y un momento de transición donde algunas respuestas va a tener que dar el sistema, algunos cambios importantes van a tener que suceder, porque es un momento de transición, donde algunas viejas recetas siguen funcionando, pero otras no. En este momento de transición, quisiera volver a lo que es el equipo directivo, la importancia del equipo directivo, ¿no? Porque decías un equipo, un director inteligente, que me gustó la frase, la voy a implementar, lo que es el director inteligente y cómo tiene que abordar un director. Dice, bueno, mi realidad es esta, es un director tradicional, de escritorio, de oficina, y que se da cuenta de la necesidad de este cambio. ¿Qué recomendarías en el poquito tiempo que nos queda ya, porque sé que estás con tiempos acotados? ¿Qué le recomendarías a ese director de oficina y de escritorio como para eh, empezar esa transformación? Que estudie, que lea un par de libros. A veces no estamos leyendo libros sobre gestión hace no sé cuánto tiempo. Que se compre, que invierte en un par de libros actualizados, que haga un par de cursos. Fíjate vos, no es tanto, porque yo le puedo decir, salí al pasillo, pero por ahí va a salir al pasillo con la mirada de antaño de salgo a estar buscando a quién ponerle una sanción, ponele, ¿sí? A eso salgo al pasillo. No, y vos salís al pasillo a observar, a buscar información, o otro concepto con el que siempre hay que discutir, esto de la resistencia a la innovación. Yo estoy en esta escuela como director y trato de vencer la resistencia a la innovación. La verdad que la innovación no trabaja con una cuestión de resistencia. Hay imaginarios donde parece que somos un guerrero que va a vencer la resistencia a la innovación educativa. No, la resistencia es información. Y si vos tenés un docente con mucha antigüedad que te está diciendo, cuidado que esto no va a funcionar porque A, B, C, D, más vale que lo escuches, porque probablemente esté en el aula hace más tiempo que vos y esté con cargo full y vos, a lo mejor, por ejemplo, si estás en primaria, ya no estás en el aula. Si estás en jardín, ya no estás en el aula. Si estás en secundaria, probablemente conserves algunas horitas, alguna cátedra. Pero conservar esas algunas horitas, alguna cátedra, no tiene nada que ver con tener el cargo completo como tienen tus otros docentes. Entonces, cuando te están diciendo no va a funcionar y te bajan un poquito de la palmera del delirio místico en el que a veces caemos los directores, porque a veces caemos en ese, viste, delirios donde creemos que se pueden hacer enormes transformaciones. Yo lo he hecho alguna autocrítica y es hablar desde la experiencia pura y dura. Bueno, leamos un poco, escuchemos, nos formemos, ¿sí? No es solo un consejo de salir al pasillo o armar una buena reunión de personal, porque tenés que tener herramientas para armar una buena reunión de personal. Entonces, nos formemos, estudiemos. Genial. Mirna Natalia Almirón, también nuestra directora de nivel inicial, se suma al chat, dice gracias Viviana por sus aportes. Sí, bueno, la verdad que Viviana es un gran aporte el de Sí. hoy. Esperemos que varios directivos puedan aprovechar estas palabras tuyas. Te recontra agradecemos por tu tiempo. Vamos a ver si después podemos encontrarnos personalmente, ver si nos podés visitar acá Un en Sáenz gustazo. Peña para hacer
tus aportes desde desde la gestión. Bueno, Mariela Duré también, directora de nivel primario, dice: buen día familia, gracias Viviana por la exposición, es tan interesante tema para nosotros los docentes, por las sugerencias. Así que bueno, estamos conectados ahí, estamos recibiendo todos tus aportes. Bueno, Viviana, un gusto y por supuesto encantada de poder acercarme personalmente en algún momento. bueno, la verdad que para nosotros un honor poder tenerte hoy también acá, pudiendo dar estos consejos a los directores de nuestra zona, sobre todo, que es donde tenemos nuestra influencia. Viviana, muchísimas gracias. ¿Alguna frase que nos quieras dejar para los directivos? ¿Algo como para dejarnos pensando? Primero el docente, el director. Primero el docente. Va a sonar duro, va a sonar hasta polémico. El docente se tiene que quedar. Los estudiantes se van a ir. Las Genial. familias se van a ir. El docente se tiene que quedar y tenés que poder trabajar con esos docentes. No quiere decir que vamos a estar avalando prácticas incorrectas de los docentes, ni no llamando la atención, ni dejando que hagan cualquier cosa, pero a veces corremos el foco. ¿Cuántas veces los equipos directivos trabajamos de forma denodada con familias que no están aceptando cuestiones básicas del contrato educativo, no lo están aceptando, y que son familias que están teniendo faltas de respeto importante al equipo de conducción, a los docentes, y lo damos todo para que ahí pase algo con ese estudiante y con esas familias, y después se va, nos pide el pase, y a nosotros nos queda un equipo docente que se ha sentido ofendido, ninguneado, ¿sí? Cuidado dónde ponemos el foco. Ese sería como mi consejo. Muchísimas gracias, Viviana. Un placer enorme para nosotros poder tenerte en nuestro medio. Así que bueno, Bueno, un a gusto muy grande. disposición también para poder transmitir tus trabajos, para publicitarlo, para promocionar tus encuentros. Nos manejamos dentro de una institución. Este es un programa que tiene justamente toda una visión educativa, así que tratamos de replicar todo lo que tenga que ver con formación y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.